Bienvenidos una vez más a su tiempo, a este espacio donde nos acercamos a Dios y es Dios quien se acerca a nosotros a través de sus santas enseñanzas, a través de su santa palabra, con un mensaje refrescante de consuelo y de esperanza para ti y para mí. Les habla el pastor John Benito desde la iglesia San Pablo Lutheran Church en El Paso, Texas, y esperamos y deseamos que te quedes junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenos días. La primera lectura para este día se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 16 y 20 al 24. Y dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su dueño el pastor el día que está en medio de sus ovejas, así es, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron establecidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen medir y en pastos suculentos, serán sentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Por tanto así le dice Jehová el Señor: y aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que le echáis de las despesasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más será mi rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él les apacentará a mi siervo David. Él les apacentará y él les será pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. La segunda lectura se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, del 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es el reino, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de los pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetadas, entonces también dijo, mismo se sujetará a él, que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Palabra de Dios. El santo evangelio para este día se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Gloria sea a ti, Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de sus ovejas y sus cabritos, y pondrá sus ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos a mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, o te cubrimos?
¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces ya también a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Le dirán estos al castigo eterno y los otros a la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Mis hermanos, hemos escuchado las lecturas bíblicas para hoy. Hemos oído lo que es el mensaje de Dios para nosotros desde su santa palabra. Y estamos realmente viviendo en tiempos difíciles, tiempos donde podemos observar muertes, dificultades por todos lados, las divisiones, los problemas que están hoy en nuestra sociedad trayendo en muchas ocasiones agravios a nuestras mentes, a nuestras vidas personales, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Pero sin embargo, sigue siendo Dios, el Dios Todopoderoso, que ha prometido estar con nosotros, contigo y conmigo, en medio de estas dificultades. Sigue siendo el Dios de la paz, el Dios de la restauración, el Dios que desea ser nuestra roca de la fortaleza a través de estos momentos. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, hemos nacido en pecado, mientras el Señor nos invita a que nos amemos los unos a los otros, a que busquemos el bienestar los unos con los otros. A veces el egoísmo como consecuencia del pecado entre nuestros corazones y el ser humano busca solamente el bien para sí mismo, sin pensar en el bien para los demás, sin pensar en que Jesucristo nos enseñó, ama a Dios sobre todas las cosas, pero también ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos pecado, el pecado está en nosotros. A veces hemos tenido que perdonar, no hemos perdonado, hemos tenido que amar, no hemos amado. Hemos tenido el privilegio y la oportunidad de ayudar a nuestro vecino o a una persona necesitada y no lo hemos hecho. Pero la buena noticia es que dice la palabra de Dios que aunque somos pecadores, Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Y es la palabra de Dios la que nos dice también que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que en esta ocasión te quiero invitar a unas palabras de oración, a comunicarnos con el cielo a través de esta poderosa herramienta. Querido Padre Celestial, aquí estamos una vez más, Señor, arrepentidos de nuestros errores, de nuestros pecados, y queremos entregarlos en tus manos de amor, Señor. Porque es tu palabra la que nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tú conoces a las personas que están mirando esta programación y conoces
las necesidades de su corazón, Señor. Sabemos que tú las amas. En estos momentos queremos entregarte en silencio todos nuestros errores y nuestros pecados, implorándote que seas tú y tu poder restaurador quien nos vuelva a nutrir, Señor, con tu mensaje, con tu palabra mediante la obra del Espíritu Santo, para que podamos cada día caminar y ser hechura tuya, Señor. Escucha ahora, Señor, nuestras oraciones individuales. Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestras confesiones y nuestras peticiones. Hermano y hermana mía, si tú has hecho tuya esta oración y has confesado a Dios tus errores, tus pecados, tus faltas, tal y como su palabra lo declara, yo, como ministro del Evangelio, te anuncio el perdón de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, vamos a pasar al mensaje de hoy. Y dice así la lectura de hoy en uno de los versos del Evangelio: por cuanto a uno de estos más pequeños hiciste, a mí lo hiciste. La lectura de hoy comienza, como escuchamos allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, y versículos del 31 al 46. Pero me gustaría nuevamente leer a partir del verso 31. Y dice así: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es muy interesante notar en este mensaje que un día el juicio del Señor vendrá. Dios juzgará a todas las naciones. Ninguno de nosotros podrá escapar de ese magno evento, cuando el Señor pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Pero a través de este mensaje, Dios no desea poner miedo o dolor o sufrimiento en nuestros corazones, sino que es Dios quien desea comunicarse con nosotros y expresar su amor, porque desea que todos nosotros estemos en el lugar correcto. Las divisiones han existido en este mundo desde que entró el pecado al mundo. Vemos desde el inicio, desde los tiempos de Adán y Eva, que cuando entra el pecado, llega el momento en que Dios pide un sacrificio a los hijos de Adán y Eva, a Caín y a Abel. Y desde ahí comienzan los dos grupos. Cuando Caín ofrece un sacrificio a Dios, pero Abel ofrece otro sacrificio a Dios. Luego vemos que sigue la división con los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y siempre vemos que existe el pueblo de Dios, aquellos llamados santos, y aquellos que adoran a otros dioses. O sea, la división siempre ha existido, siempre ha habido dos grupos a través de la historia bíblica. En este pasaje llega Jesús a nosotros hablándonos de las ovejas y de los cabritos, refiriéndose a las personas, también distinguiendo entre estos dos grupos. Pero tú y yo, ¿estamos llamados a ser ovejas o estamos llamados a ser cabritos? La pregunta para mí o para nosotros en este momento es: ¿por qué Jesús está describiendo a unos como cabritas y a otros como ovejas? ¿Por qué Jesús hace esta analogía? Vamos a detenernos aquí un momentico para poder entender esto. Estudiando algunas de las características de estos dos tipos de ganado, vemos que las ovejas son animalitos un poco más cariñosos. Las cabras son un poco más revoltosas, pero no solamente se detiene ahí. Las ovejas siempre escuchan la voz del pastor, donde quiera que está. Cuando el pastor llama a las ovejas, no importa si ellas están regadas y esparcidas con otros tipos de ovejas de otro pastor, cuando su pastor las llama, las ovejas responden al llamado del pastor y van siguiendo al pastor. Los cabritos son un poco más introvertidos. Mientras las ovejas están tranquilas,
Los cabritos andan por ahí remolineando, saltando encima de las rocas, comiendo cualquier tipo de comida, no solo la hierba fina, hasta basura se ponen en la boca y lo mastican y lo comen. Las ovejas no. Las ovejas solamente comen de la hierba fina y fresca del campo donde el pastor las lleva. Otra cosa, cuando llega el momento de peligro, los cabritos tratan de huir y defenderse por sí solos. Las ovejas no hacen esto. Las ovejas se agrupan y buscan estar a salvas y seguras y protegerse dentro de todo el grupo, teniendo los más fuertes afuera. Las ovejas andan más en unidad. Los cabritos son un poco más independientes. Así que aquí podemos ver algunas de las características también que encontramos dentro del rebaño del Señor. Ahora, ¿qué deseará Dios? Que nosotros hagamos como las ovejas, que nos cuidamos los unos a los otros, que nos protejamos los unos a los otros, que compartamos el amor de Dios en unidad, o que nosotros seamos más individualistas como los cabritos que tratan, cuando llega el peligro, de defenderse a ellos mismos y se olvidan del resto. Jesús está haciendo una comparación bien importante y no la está haciendo por gusto, sino para traer a través de esta analogía un mensaje para ti y para mí. Mis hermanos, pero esto no se detiene aquí. Nos cuenta también esta historia que en aquel día el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice Jesús, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Y nos dice la palabra de Dios, nos sigue contando esta historia, que estas personas le preguntaron a Jesús: pero maestro, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y nosotros te visitamos? ¿Cuándo te vimos enfermo o forastero y cuándo te recogimos? Y Jesús finalmente le dice: no es que lo hicieron a mí, sino que por cuanto tú lo hiciste a uno de estos, a mí lo estás haciendo. ¿Cuántas personas hay hoy en el mundo que necesitan ayuda, que necesitan de nuestra atención, que necesitan escuchar el mensaje de esperanza, que quizás necesiten un plato de comida? Y las palabras de Jesús y su enseñanza para nosotros hoy es: si lo hacemos a uno de estas personas, es como si lo estuviéramos haciendo a Cristo mismo. Y finalmente el Señor nos dirá: vengan a mí, benditos de mi Padre, y disfrutad de ese reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. También nos dice la palabra de Dios que otro grupo, el grupo de la izquierda, le dice el Señor: apartados de mí, porque cuando estuve enfermo no me visitaste, cuando estuve hambriento no me diste de comer, cuando estuve en la cárcel no fuiste. Y dice: Señor, pero ¿cuándo te vimos en esta condición y no hicimos estas cosas? Y el Señor le vuelve a decir: por cuanto hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, como no lo hiciste a uno de estos hijos míos que estaban en la tierra, en ese planeta contigo, a mí tampoco lo hiciste. Hermanos, la enseñanza aquí es que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de servir a Dios sirviendo a nuestro prójimo. Este es un tiempo algo especial en el cual nuestra comunidad necesita de las manos de Cristo, en el cual nuestra comunidad, nuestras familias necesitan escuchar la voz de Cristo. Y Dios desea usarte a ti para que tú puedas ser su voz en este mundo de oscuridad, para que tú puedas ser un instrumento de su luz en este mundo de oscuridad, de pecado, para que tú puedas ser sus pies caminando, ayudar al necesitado y llevándole el mensaje de esperanza, el mensaje de consuelo, el mensaje de la redención. Es Dios quien desea usarte para que tú seas sus manos, trayendo alivio al necesitado, trayendo o supliendo esa necesidad. Hermanos, este es un tiempo donde necesitamos ser valientes y héroes de oración. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a que oremos en todo tiempo.
a que estemos agradecidos todo el tiempo y a que recordemos que el Dios de la victoria aún está de nuestro lado. Son momentos en que nosotros tenemos que decidir también estar de parte de Dios, estar de parte de la verdad. Recuerdo que la historia nos narra que en cierta ocasión surgió una gran pandemia también en los tiempos del doctor Martín Lutero. Las personas le decían, vámonos de aquí porque la ciudad está muy infectada y se corre peligro en este lugar. Sin embargo, el doctor Martín Lutero, este pastor, siervo de Dios y de la humanidad, él dijo, no, mi lugar está aquí porque yo necesito servir a estas personas. Y es Dios quien nos invita a que sirvamos a su pueblo. Es Dios, en la persona de Jesucristo, quien dejó toda la gloria del cielo para venir a este mundo y darnos un ejemplo de servicio, sirviéndonos a nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiere Dios que nosotros muramos? No, no estoy diciendo precisamente eso. Cristo vino con una función especial y fue a dar su vida en la cruz del Calvario para derramar su sangre en propiciación por nuestros pecados. Pero sí nos deja un ejemplo de servicio y nosotros hoy como sus hijos tenemos la oportunidad de servir a nuestros prójimos, de servir a nuestras familias, a nuestras comunidades y sobre todas las cosas, escuchar la voz de Dios como esas ovejitas fieles del Señor que escuchan a su pastor y siguen a su pastor al escuchar tu voz. Va a llegar momentos a tu vida donde tú vas a tener que decidir entre el temor y entre hacer la voluntad de Dios. Va a llegar momentos a tu vida en que tú tienes que elegir entre el miedo o escuchar la voz del pastor que te está diciendo, hijo mío, esta es la obra que tengo para ti. Y vas a sentir el fuego en tu corazón del Espíritu Santo hablando a tu vida, diciendo, esto es lo que debes de hacer. Y quizás las reglas te están diciendo, no, esto no lo puedes hacer porque estás poniendo tu vida en peligro. Pero debemos de recordar que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le aman y el ángel del Señor les defiende. Nosotros, como hijos del cielo, como miembros del ejército de Cristo, estamos cubiertos bajo la sangre del Cordero. Estamos cubiertos por la autoridad espiritual. Quiere decir esto que debemos de desobedecer las leyes. No hay que desobedecer las leyes. Pero si llega el momento en que tú tienes que decidir, recuerda siempre escuchar la palabra de Dios que nos dice en Hechos 5, creo que el versículo 29, que es necesario en todo tiempo obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestro Dios es el Dios de la fortaleza, es el Dios de los milagros, es nuestra roca de la salvación y es el Dios que ha prometido estar con nosotros, aunque andemos por valles de sombra o de muerte. Mi querido hermano, hay muchas historias en la historia eclesiástica donde sabemos que los mártires pusieron sus vidas en peligro para que tú y yo podamos disfrutar de la santa palabra de Dios. En aquellos tiempos tan peligrosos en que era prohibido tener la Biblia y escribirla y traducirla a los idiomas del pueblo, estas personas arriesgaban sus vidas, aunque los soldados pudieran venir y desgollarlos a todos o consumirlos en una hoguera. Y saben, una de las historias importantes o que yo noté bien interesante es cómo trabajaban las mujeres haciendo las masas de pan y los hombres escribían toda la noche sin dormir traduciendo la palabra de Dios, este mensaje precioso que tenemos nosotros del Evangelio, y lo metían dentro de las masas de harina con las que se cose el pan o las tortillas, y así pasaban los cargamentos con la palabra de Dios para que pudieran llegar a los pueblos y muchas personas pudieran escuchar el mensaje de amor y de esperanza. Pero esto era muy peligroso. Pero estos valientes hijos de Dios tenían que decidir entre el miedo o el obedecer a Dios. Hoy, ¿cuál será nuestra posición ante las adversidades que la vida trae? ¿Escucharemos la voz de nuestro Dios? ¿Estaremos dispuestos a dar el paso al frente y ponernos del lado del Dios que ha prometido ser nuestro guardador, del Dios que ha prometido ser nuestro refugio ante las tribulaciones? Hermanos, es tiempo de saber que el Dios del amor, el Dios de la victoria, el Dios que triunfó en la cruz del Calvario, está de nuestro lado.
Él desea que tú y yo seamos victoriosos. Hoy recibí una triste noticia. Una de las hermanas de nuestra iglesia ya pasó a mejor vida, nos ha abandonado así repentinamente. Y aunque en mi corazón hay un poco de tristeza, hay gozo también, porque yo sé que ella descansa en los brazos del Señor. Seamos precavidos en estos tiempos, hermanos. Seamos precavidos, tomemos todas las precauciones, las medidas sanitarias que tenemos que tomar. Tengamos en mente que hay una obra que hacer, y es permitir que la luz de Cristo aún continúe brillando en nuestros corazones, para que las personas puedan escuchar aún de su amor, quizás a través de una llamada telefónica o a través de un texto, pero mantengámonos activos haciendo la obra de Dios, porque el Señor dice: por cuanto a uno de estos más pequeños hiciste, a mí también lo hiciste. Hoy tú puedes hacer la diferencia. ¿Cómo? Permitiendo que el Dios de la restauración, a través de la obra de su Espíritu Santo, haga la obra especial que Él desea hacer en tu vida, para que Él te pueda usar como su instrumento de amor, llevando el mensaje de esperanza y de consuelo a aquellas personas que lo necesitan. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en la Santa Iglesia Cristiana. Sabemos que un día el Señor vendrá por su pueblo. Sabemos que un día llegará el juicio de las naciones. Sabemos que un día hemos de partir de este mundo. Pero ¿a qué lugar iremos? Nuestro Señor Jesús dijo: y aquí yo vuelvo pronto. Yo me voy, pero no os dejaré solo, sino que os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que no se turbe vuestro corazón. En el mundo habrá aflicciones, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Ese Dios que vino a este mundo en la persona de Jesús, que triunfó sobre la muerte y que resucitó victorioso, desea regalarnos hoy su victoria, para que en su victoria tú y yo podamos ser victoriosos y podamos ser vencedores. Que Dios te bendiga con su paz. Que Dios te bendiga con su presencia en tu vida, para que otras personas puedan ser impactadas con su mensaje de amor, con su mensaje de esperanza y con toda esa energía radiante que provoca el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que aman al Señor. Ahora deseo invitarte a inclinar tu rostro para orar. Gracias, Padre Celestial, por tu iglesia. Gracias por las personas que están viendo esta programación. Gracias porque aunque no somos perfectos, Señor, tu perfección es la que obra y actúa en nosotros. Bendice a cada una de las personas que están mirando esta programación, escuchando tu mensaje, tu palabra, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces cuáles son sus inquietudes, sus miedos. Pero te imploramos que seas tú el Dios de la paz, el Dios de la reconciliación, el Dios del perdón, el Dios del amor, quien trabaje en sus corazones y que haga la restauración especial que solamente tú puedes hacer en sus vidas, en sus familiares, en sus comunidades. Úsalos como tus instrumentos en tus manos de amor, Padre Celestial. Ante ti y en tus manos encomendamos todas sus necesidades y te agradecemos con alegría en nuestros corazones, porque has vencido la muerte y sabemos que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, unidos, Padre Celestial, te damos gracias también por la persona maravillosa de Jesús que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano y hermana, que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor ponga en ti de su paz. Hoy es el último domingo del año eclesiástico, pero no es el último día de nuestras vidas. Así que preparémonos para seguir alabando a nuestro Dios con gozo y para mantenernos en la unidad de su cuerpo, recordando que todos somos miembros importantes para cumplir la misión que Dios nos ha dado en este mundo.
Recuerda, no estás solo, no estás solo. Dios, el Dios de los ejércitos, ha prometido ser tu ayudador. Él desea ser tu refugio en las tribulaciones y Él desea ser el Dios que calma las tempestades que rodean tu embarcación. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.